y ahí todo va realmente a esclarecerse. Bien. ¿No? Dice que sí. Bien. Yo voy a empezar por un párrafo que me hizo reflexionar mucho este año y que un día me contó un editor de un diario del interior. El párrafo dice así: Argentina es un país que si te vas de viaje 20 días, al volver cambió todo. Pero si te vas de viaje 20 años, al volver no cambió nada. Eso dio lugar a que yo escribiera en La Nación una columna usando una palabrita difícil que se llamaba el oxímoron del tiempo argentino. El oxímoron es una paradoja, es una contradicción. Entre ese tiempo corto, donde hay tantas modificaciones, y el tiempo largo de nuestros problemas estructurales e históricos irresueltos. Hablando del tiempo corto, si esta charla hubiera sido hace un año atrás, pocos hubieran previsto el escenario que íbamos a tener hoy, 26 de noviembre de 2019. En cierta forma cambió todo. Ahora voy a permitir entrar en el campo de Carlos. Ahora, si nos ponemos a pensar en los problemas económicos que la Argentina enfrenta y los denominamos inflación, recesión, endeudamiento, vamos a encontrar debajo de esos términos toda una larga historia de décadas, mucho más que 7 décadas, de problemas que la Argentina no puede resolver y de algo que se mencionó aquí en las charlas precedentes, algo que la Argentina no puede conseguir, que es el ingreso, la generación genuina de dólares. Y estamos otra vez frente a los mismos estrangulamientos y a las mismas dificultades. Bien, ¿cómo se traduce esto en el plano político? Vamos un poco hacia atrás en la historia y vamos a empezar en el presente. En pocos días más, el peronismo, en este caso reunificado, unido, se va a hacer cargo del gobierno de la nación. Va con eso a ratificar que desde hace 7 décadas es el partido o el movimiento dominante del sistema político argentino, el que más años gobernó en procesos democráticos, el partido que con más probabilidad tiene dominio político, liderazgos fuertes, dominio territorial a través de gobernadores, las organizaciones sindicales, mayorías, la mayor parte de las veces en las cámaras. Esa fuerza política se va a hacer cargo de la nación en pocos días más. Es una reiteración de la historia en un escenario que también repite cosas que hemos visto. No todas las cosas que hemos visto son negativas. ¿Cuál es ese escenario? El escenario de un relativo bipartidismo. Son dos frentes, ¿no es cierto? Son dos coaliciones, pero si nos remontamos a 1983, el voto de la Unión Cívica Radical en ese momento, más el voto del justicialismo, eran más del 80% de los sufragios. Y acá volvemos a un escenario similar. Sumamos el 40% de la oposición más el 48% del ganador, que va a ser oficialismo, tenemos un escenario de dos fuerzas dominantes. Entonces,
regresa el peronismo. ¿En qué contexto? En un contexto que es bipartidista en su distribución de los votos, eso es ahora y fue antes, en un escenario terminando la segunda década del siglo XXI, cuando las sociedades no están solo divididas por preferencias políticas que se dirimen votando, sino están fisuradas por lo que se llaman grietas. La grieta, una fisura que no es solamente en términos políticos, que no es solamente elijo a este partido porque me parece que su propuesta o su programa es superior al otro partido. No, es un poco más que eso, es un poco más complejo, que tiene que ver con que se han armado grupos, casi les diría que se diferencian no tanto por cuestiones políticas, cuanto por cuestiones culturales. El famoso ellos y nosotros. Esto alimentado por los dirigentes políticos. Yo no sé si ustedes vieron, pero si no lo vieron se los recomiendo, un documental que están pasando en Netflix que se llama Nada es privado. Es la historia de una consultora, Cambridge Analytica, que tuvo una participación decisiva en el Brexit y también fueron asesores de Trump en su acceso al gobierno. Y en algún momento de ese relato se dice es que la grieta es un negocio. La división de la sociedad en grupos irreconciliables o poco reconciliables es lo que vemos, es lo que los líderes políticos suelen fomentar. Si vemos el contexto regional, vamos a ver lo mismo, sociedades electoralmente divididas y política y culturalmente divididas. Y ese es un dato relativamente nuevo. Ahora bien, vemos la región y debemos reconocer, sin embargo, que la Argentina, que ha votado hace pocos días y que ahora va a cambiar de gobierno, como dijeron algunos analistas internacionales, mientras que en Latinoamérica la gente salía a la calle a protestar de manera pacífica o de manera violenta, los argentinos protestaron votando. Esta elección que tuvimos en este contexto de crisis internacional, de protesta, sin embargo, tiene algunos elementos que tenemos que rescatar. Antes de decir por qué ocurrió este cambio, antes de dar una explicación de por qué ocurrió. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? En primer lugar, que el proceso electoral se hizo en paz. En segundo lugar, que estamos asistiendo a una transición relativamente ordenada. Recordemos lo que fue 2015, relativamente ordenada. Los equipos no se han reunido, pero el presidente electo y el presidente en ejercicio, al día siguiente de la elección se sacaron una foto en la Casa de Gobierno y se dispusieron a colaborar. Ese símbolo es extremadamente importante para una cultura política como la Argentina. Y vamos a ver en muy pocos días una asunción de cargo con orden, ¿no es cierto?, en un ambiente pacificado y democrático. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué cambió el gobierno? Miren, la explicación que nosotros podemos dar, y es la explicación que surge de los análisis de encuestas, de los estudios. Las encuestas están en crisis, eso después podemos, si alguno manda al numerito este, puede preguntar, Fidanza, ¿qué pasa con las encuestas? Pero las encuestas son investigaciones que tienen otros aspectos, además de preguntar la intención de voto. Y además hay estudios cualitativos, entrevistas, historias de vida. ¿Por qué perdió Macri? Voy a decir, perdió bien. ¿Pero por qué perdió? ¿Por qué pudo no haber perdido? Miren,
perdió por razones estrictamente económicas. Vamos a decir aquella famosa, ¿es la economía stupid? Sí, fue la economía. ¿Fue la economía en qué aspecto? En que la gente que lo bancó a Macri, yo me acuerdo haber escrito bastante sobre, y haberlo explicado cuantitativamente, el aguante a Macri, esta respuesta que la gente daba en las entrevistas y en las encuestas, el país no está bien, pero voy a bancar porque dentro de un año va a estar mejor. Bueno, ese aguante en un momento se quebró porque la gente no pudo sostenerlo, porque la recesión fue muy profunda, porque el aumento de tarifas fue muy grande en relación con los ingresos de la familia, porque recesión, y entonces la gente no pudo bancar. Y uno debe decir, ¿por qué razón? Por razones económicas. Y en la bibliografía está muy claro eso, porque hay un voto que se llama voto económico. Es un voto que si yo opté por un gobierno pasado su lapso de su periodo de gestión, cuando me toca reelegirlo o no, me digo, ¿cómo me fue económicamente? Si me fue mal, voto a la oposición. Si me fue bien, vuelvo a votar al gobierno. Bueno, pues para el 48% que votaron la fórmula Fernández-Fernández, la explicación es, los voto porque me fue mal económicamente.